Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Y en nuestro entorno, cuidar el agua es supremamente básico, porque es el recurso para hidratarnos, para asearnos, para alimentarnos. Y realmente hoy queremos reflexionar al respecto. Nos acompaña el profesor Freddy Adalberto Martínez, profesor que estuvo vinculado a la Universidad del Valle y también fue integrante de una corporación autónoma regional durante muchos años en su trabajo investigativo y también de aporte a todo lo que son los temas de la naturaleza, en especial en el recurso hídrico y forestal. Hoy queremos reflexionar sobre la importancia de las cuencas hidrográficas. A veces nos interesa que los tanques de nuestra agua, nuestros reservorios, estén abastecidos, pero nos olvidamos de las cuencas. Allá donde brota el agua, donde hay arroyuelos, quebradas y que luego van a formar nuestros ríos que atraviesan nuestras ciudades y abastecen nuestros acueductos. De este tema queremos hoy reflexionar con él como conocedor y un hombre de experiencia en este aspecto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Saludamos y damos una cordial bienvenida a todos ustedes y también a usted, Juliet, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted lo acaba de mencionar, contamos con un invitado muy especial. Él es Freddy Adalberto Martínez. Es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima y cuenta con una amplia experiencia y habilidades en proyectos relacionados al soporte técnico en el desarrollo regional, en la planificación de explotaciones agrícolas industriales, el manejo de recursos naturales, en estudios de impacto ambiental, recuperación de zonas afectadas por erosión y mal manejo de suelos, también en cuanto al ordenamiento territorial, educación ecológica y proyección de áreas de reserva ambiental y también de desarrollo de proyectos productivos agrícolas. Además, cuenta con una alta experiencia como profesor y docente en ecología y manejo ambiental, conservación y manejo de suelos y colaboración con instituciones académicas y organizaciones para la formulación de planes de manejo de cuencas hidrográficas. Así que a nuestro invitado Freddy Adalberto Martínez le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Bueno, muy complacido de estar con ustedes. Indudablemente muy importante que esta disertación sea orientada hacia la importancia y el valor preponderante que debemos darle a las cuencas hidrográficas, no solamente del país, sino de todas las áreas en las cuales el origen del agua es indudablemente una cuenca hidrográfica como fuente natural, como fuente a proteger y como fuente a conservar por siempre, pues de ella dependerá la disponibilidad en calidad y en cantidad de las aguas que utilizamos, bien sea para el consumo o bien sea para las producciones agrícolas y pecuarias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, profesor Freddy Adalberto Martínez. Hablar de cuenca hidrográfica es hablar de un territorio, como usted bien lo decía, es una fuente natural, hay un drenaje natural de lo más preciado que es el agua. Y estas aguas pues brotan como ojos de agua, como le llaman en muchas regiones, afluentes, arroyuelos, pequeños riachuelos, que uno sumado con otro luego van a formar lo que se llama el río. Y el río muchas veces atraviesa la ciudad. Y en la fuente, en la montaña, son limpios, transparentes, pero cuando atraviesan la ciudad, después de llenar los tanques, somos un tanto descuidados con ello y arrojamos residuos sólidos y muchos ríos no se ven en buen aspecto. Vale la pena que como seres humanos entendamos la verdadera importancia del agua
y como usted bien ha querido venir hoy aquí a este programa a decirnos también la importancia sobre todo de las cuencas, allá donde el agua brota, esos drenajes naturales que a veces estamos de espaldas a ellos. Indudablemente hacemos un caso omiso a la importancia y a la trascendencia del origen de esas aguas. Nosotros ubicados en la ciudad, pues indudablemente pensamos de que solamente es abrir el grifo o abrir la llave de nuestro baño para utilizar esa disponibilidad del agua. Pero si reflexionáramos de dónde viene, entonces vamos a ver de que prácticamente se vuelve compleja y muy bien correlacionada lo que sucede en las partes altas de las cuencas. Todo río, toda quebrada, todo arroyo tiene precisamente su origen así. Y queremos hacer referencia a las cuencas hidrográficas porque las cuencas hidrográficas no es una sola. Ya lo decía Carlos ahora en este instante de que cualquier río, cualquier arroyo, cualquier quebrada tiene una cuenca o mimicuenca, digámoslo así, que finalmente drena y capta unas aguas que descienden y van conformando una quebrada, un arroyo, un río, hasta que finalmente en nuestro caso específico van y drenan en el municipio de Cali al río Cali, en Buga, en el Guadalajara, en Tuluá, en el Tuluá, cada uno de ellos, y esas aguas finalmente van a vertir hacia el río Cauca, que es nuestra red madre, digámoslo así, donde todas las aguas del departamento o de la región drenan hacia allá. Un aspecto muy importante es que dependiendo del estado de esa cuenca, de esa misma forma dependerá la calidad del agua que nosotros recibamos. Miramos de que cuando el agua está originada en zonas de bosques protectores, entonces la calidad de esa agua es muy buena, es inclusive potable. Pero desafortunadamente cuando faltan esos bosques, cuando eliminamos los bosques para hacer cultivos o cuando eliminamos los bosques para hacer ganadería y esas actividades agrícolas y ganaderas no las hacemos de manera sostenible, entonces generalmente terminan siendo fuente de contaminación de las aguas que drenan, por una parte porque puede haber erosión de suelos y por otra parte porque van a caer unos depósitos de los residuos de los animales, o sea los desechos, que caen directamente a la quebrada. En esto es muy importante resaltar, nosotros nos encontramos en el Valle del Cauca. El departamento del Valle del Cauca tiene 2.073.000 hectáreas. Esa región equivale a 1.94 del área global del país, que son 114 millones de hectáreas. Pero en el Valle del Cauca nosotros tenemos 42 municipios que conforman 47 cuencas hidrográficas. De esas 47 cuencas hidrográficas, 46 drenan hacia el Cauca, hacia el río Cauca, que es nuestra arteria principal, y las otras drenan hacia el Pacífico. Sobre esto es importante resaltar también de que no se trata en ningún momento de que conservemos los bosques o las áreas de las cuencas solamente cubiertas de bosque, cuando posiblemente, dependiendo de unas condiciones climáticas, de unas cuestiones de pendiente, de unas cuestiones de suelo, de unas cuestiones de uso actual, pueden definir otras actividades que pueden hacerse correlacionadamente, porque no estamos planteando ni ese es el propósito de que mantengamos las áreas de las cuencas en árboles y no las aprovechemos cuando podrían tener potenciales para otros cultivos. ¿Me explico? En las zonas de las cuencas hidrográficas hay áreas adecuadas para la producción de cultivos agrícolas, bien sea frutales, o sea permanentes, o bien sean cultivos transitorios. Y esa es una actividad que desarrollan los campesinos en una forma, digamos, adecuada. El problema es cuando yo en unas zonas que son de vocación netamente forestal, yo quiero hacer agricultura o quiero hacer ganadería. ¿Y por qué confronto esto de esta forma? Porque es que no todas las áreas de las cuencas deben de permanecer estrictamente en bosque, teniendo potenciales para otras actividades desarrolladas de una forma adecuada. La problemática es la forma como nosotros hacemos esas labores. Y la forma como las hacemos
dependerán de las pendientes del terreno y de la calidad de los suelos. Entonces, en este orden de ideas, cuando se planifica o se elabora el plan de manejo de una cuenca, se tienen en cuenta todas esas variables. ¿Y cuáles variables? Cantidad de agua, número de ríos, quebradas y arroyos, tipo de suelos, tipo de pendiente y actividades potenciales que se podrían hacer, que serían las propuestas que hace el plan de manejo. Profesor Freddy Adalberto, cuando hablamos de la cuenca hidrográfica, podemos estar hablando de un cerro, de una montaña, donde brotan quebradas y donde brotan estas aguas que realmente tenemos que valorar, y sobre todo esto que usted acaba de decir, que hay que hacer un plan de manejo de cuencas hidrográficas. ¿Cómo se puede hacer esto para que haya educación en las comunidades, aguas arriba, aguas abajo, en todas partes, para que entre todos interdisciplinariamente cuidemos el agua? Con relación a su pregunta, la respuesta podría ser la siguiente. El elaborar un plan de manejo es prácticamente el resumen de la evaluación de todas las variables comprometidas en el estado natural de esa cuenca. Entonces, tendremos que saber cómo es su geología, tendremos que saber cómo son sus suelos, tendremos que saber cómo son sus pendientes, tendremos que saber en qué uso actual están esas y cuál sería el uso potencial. Y algo fundamental e importante es qué comunidades viven en esa cuenca. Porque es que tampoco se puede decir que vamos a manejar la cuenca, entonces lo primero que hacemos es sacar a toda la gente. Todo lo contrario, la gente deberá permanecer en la cuenca porque son quienes están prácticamente manejando y aprovechando ese recurso que está disponible ahí. La situación un poquito compleja se plantea es cuando esas actividades que desarrolla la gente que está involucrada dentro de la cuenca no hace lo adecuado, o sea, de pronto por falta de conocimiento, de pronto por falta de orientación, por falta de capacitación y otra serie de factores de orden social y económico. Pero las cuencas tienen que hacerse es con la gente, y con la gente que vive en la cuenca hidrográfica y con la gente que estamos ubicados en las ciudades que aprovechamos de esa agua. Y en términos sencillos, la ecuación debe ser de que los que estamos en las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de gente a recibir el agua de esa cuenca, aporten a esos campesinos que están en la parte alta o que están ubicados allá con el objeto de que sus actividades sean reconocidas y evaluadas. Pero yo no puedo decirle a un campesino, no me siembre, no tale, no corte, y entonces me va a decir, entonces me cruzo de brazos a ver pasar el agua. No, él tiene que hacer. Pero si lo involucramos, si le decimos, su zona es muy adecuada porque tiene un valor importantísimo para la protección del agua, entonces nosotros, los de la parte baja, los de las ciudades, deberíamos decirle a ese señor, vea, es más importante su función como productor de agua que como productor de unos cultivos que prácticamente van en contrasentido del uso racional y adecuado que debe dar a los suelos de su finca. Entonces esto, repito, es una conjugación de intereses, tanto de la parte plana de la ciudad como de las que viven en las laderas o las áreas recreativas y los campesinos que están en las zonas de bosque. Cuando eso se integra, entonces podríamos decir de que estamos llegando al punto de equilibrio y a la normalidad a fin de lograr que nuestra cuenca se conserve. Hoy por hoy, no es una crítica destructiva, pero da pesar pasar por el Hotel Intercontinental y mirar el río Cali. Usted se refiere a la ciudad de Cali. Exactamente. Y es atravesada por un río que lleva su propio nombre, como pasa en muchas ciudades del mundo. El río que atraviesa la ciudad recibe el nombre de la misma ciudad. Exactamente, sí. Y esos ríos, pues son, por una parte, el río Cali es la fuente natural casi de abastecimiento de agua para una ciudad. Lo que pasa es que como la ciudad crece, entonces el caudal del río Cali no era suficiente para satisfacer las demandas de una ciudad en crecimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a tomar unas aguas del río Cauca, tratarlas, potabilizarlas para satisfacer las necesidades de esas comunidades. Está en ti, está en mí, el agua es fuente de vida. Cuidemos la que se agota con el pasar de los días.
Está en ti, está en mí. El agua hay que protegerla. Compromiso que es de todos y no queremos perderla. Según las estadísticas, Juliet, el río Cali abastecía la ciudad antigua. Era suficiente para la ciudad antigua. Hoy el río Cali y otros afluentes abastecen el 20% y el 80% es abastecida por el río Cauca, un río que nace en el macizo colombiano, que nace muy lejos de la ciudad, que realmente pues nos entrega la mayor cantidad de agua a una ciudad de prácticamente 3 millones de habitantes y muchos más en las ciudades vecinas. Juliet. Así es, Carlos Alberto, y quisiera preguntarle precisamente a nuestro invitado, el profesor Freddy Adalberto, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan precisamente las cuencas hidrográficas en términos de conservación y manejo sostenible? Y también qué tecnologías innovadoras se están utilizando precisamente para monitorear y gestionar el recurso hídrico en las cuencas hidrográficas. Uno de los factores que más influye en el estado natural de las cuencas hidrográficas es desafortunadamente el déficit de bosque. O sea, el bosque, yo creo que todos lo hemos visto cuando estudiábamos el ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico es elemental y fundamental en el sentido de que hay un terreno, hay unos árboles, hay unas lluvias, hay unos días de sol. Entonces eso hace de que, supongamos cuando llueve, los árboles por una parte estén formando un manto de protección a ese suelo a fin de que esa gota de lluvia que cae no caiga directamente en el suelo, sino que la disgregue, o sea, esa gota que viene a una velocidad y dependiendo de su tamaño tendrá una energía para caer. Cuando hay bosque, entonces todas esas gotas de lluvia están cayendo sobre las hojas y prácticamente al chocar con las hojas se disgrega y esa agua termina cayendo en pequeñas partículas al suelo en forma no violenta. Cuando quitamos el bosque, el suelo queda desprotegido y las gotas de lluvia que encontraron en las hojas de los árboles un obstáculo lo hacen libremente y entonces al caer al suelo lo disgrega. Ahí es cuando viene la erosión también. Exactamente. Entonces, esa agua al llegar en forma tan violenta, disgrega las partículas y comienza a formar una serie de charcos y concentra el agua y es la que corre en busca de un drenaje natural porque la pendiente se lo define. Si fuera parte plana, a lo mejor se empoza, pero como es pendiente, entonces sale y entonces se nos crecen los arroyos, se nos crecen las quebradas, los volúmenes de agua causan problemas de desprendimiento de los derrumbes, de los barrancos, de las montañas. Se represa, la presa comienza a llenarse, pero como es un evento eventual, las aguas sobrepasan esa capacidad de reserva, entonces se forman esos deslizamientos que nosotros vemos casi a diario en la prensa y en la televisión, que se creció la quebrada tal y que se llevó el puente, que acabó con un pueblo, que todo lo demás. Eso es consecuencia de eso. Falta de árboles, profesor, en pocas palabras. Sí, falta de árboles. No, yo creo que la gente lo puede ver. Los que vivimos aquí en el Valle del Cauca, si salimos hacia el kilómetro 18, entonces vemos que la cuenca del río Aguacatal, que es la que está subiendo de Cali hacia arriba, a mano derecha, esa es la cuenca del río Aguacatal, y usted no ve árboles en esa cuenca. Ahora, yo no estoy diciendo de que donde encontremos pues que no hay vegetación sino rastros, entonces hay que sembrar un árbol. No, pero sí debe obedecer a un plan necesariamente trazado, estabilizado, protegido, programado, cuidado, mantenido, porque si un árbol se siembra y no se le hacen todas las labores prioritarias, la primera, sembré 50, entonces debo conservar los 50. Si se me pierden por problemas de la siembra o por algún accidente, hago la reposición de lo que me faltaron, entonces eso se llama la resiembra. Y después a los 6 meses tendré que comenzar a hacer prácticamente la limpieza porque la maleza es muy agresiva y entonces si yo no limpio los alrededores de mi árbol, entonces la maleza me lo tapa. Y después de eso tendré que estar pendiente de que la hormiga riera y que las plagas no me vayan a afectar mi cultivo y deberé fertilizarlo con el objeto de favorecer su crecimiento.
Cuando el árbol ya tiene más de 1 metro, ¿no? Entonces prácticamente podría definirse solo. Tengo que trazar, como la zona es tan afectada por incendio, entonces deberé colocar unas barreras cortafuegos para que cuando se presenten eventualmente los incendios. Profesor, ahí quiero detenerme un poco porque los incendios forestales, lamentable y tristemente, en nuestro planeta, en muchas regiones, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Canadá, en Australia, en Hawái, están acabando también, incluso en nuestra Colombia, los páramos. Incendios en los páramos, eso ya es prácticamente algo degradante y triste, porque se pierden parte de estos elementos tan valiosos de lo que usted hablaba del ciclo hidrológico, este ciclo maravilloso, mágico, podremos decir así, del ciclo del agua. Y es un proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera. Y es, recordemos, y yo quiero referirme a esto que usted mencionó ahora en un lenguaje sencillo, ingeniero y profesor Freddy Adalberto Martínez, lo que es el Sol, ese astro que está lejísimos, a millones de kilómetros, pero que sus rayos llegan y tocan nuestra piel y producen la fotosíntesis maravillosa en la naturaleza, el verde, y hay esa evaporación del agua, hay la condensación en esos ríos que flotan, que se llaman las nubes, son ríos de agua que están arriba, en el paisaje, en la montaña, en el cielo, y luego hay precipitación, y luego hay infiltración, de esto que usted hablaba que era tan importante en las cuencas, y luego pues hay ese abastecimiento generoso del agua hacia los diferentes tanques de los acueductos. Entonces, este maravilloso ciclo del agua, evaporación, condensación, precipitación y recolección, pues son supremamente básicos que debemos tener en cuenta para que no se pierda el equilibrio maravilloso de la naturaleza. No, indudablemente, Carlos, lo que usted plantea es así. Yo quiero hacer al respecto de lo que veníamos hablando, es la necesidad de que los cerros de todas las ciudades, de todas las cuencas, los bosques protectores, no pueden ser víctimas de los incendios forestales. Porque es que prácticamente un incendio es casi borrar. Es catastrófico, es un ecocidio, porque se pierden árboles centenarios, árboles milenarios, se pierde fauna silvestre, se pierde el equilibrio, se pierde la barrera contra los vientos, la barrera contra la contaminación, el equilibrio del oxígeno, estos elementos filtrantes del oxígeno, fijadores de carbono y seres vivos vegetales que están contribuyendo en este maravilloso ciclo del agua. Bueno, entonces eso, con relación a los incendios forestales y teniendo en cuenta nuestras condiciones climáticas, ya todos sabemos de que prácticamente en el Valle del Cauca y casi en la mayoría del país tenemos unos regímenes de lluvia de 2 periodos de lluvias en el año y 2 periodos de verano en ese mismo tiempo. Entonces, eso implica de que más o menos hay una buena y adecuada disponibilidad de agua. Ese factor de esa disponibilidad bimodal, o sea, de 2 veces en el año de lluvias y de periodo seco, son los que facilitan el desarrollo de una agricultura pujante como la que hacemos en el Valle Geográfico del Río Cauca, o sea, los cultivos de caña nuestros, que son aproximadamente unas 200.000 hectáreas en caña, tienen la gran ventaja de estar favorecidos por esas condiciones climáticas. Pero yo no quiero decir de que llegue a tal la disponibilidad de que de pronto no haya necesidad de riegos, porque los riegos indudablemente hay unas épocas críticas de los cultivos en los cuales el agua es demandable y es necesaria y urgente. Lo que me refiero es que esas condiciones de clima posibilitan de que esos cultivos se desarrollen de una forma adecuada y todo lo demás. Lo otro es que, hablando específicamente del cultivo de la caña, pues tenemos la gran ventaja en que por esos factores de clima nosotros podemos cosechar caña durante todo el año. Mientras que en otras latitudes, o sea en Centroamérica y en parte de Brasil, las cosechas de caña se hacen por zafra, o sea un periodo en el cual toda la caña tiene que ser cortada para ser aprovechada. Nosotros cortamos todo el año y molemos caña todo el año, para resaltar esa cosa. Lo otro con relación al clima es que yo no trato de hacer una acusación ni el propósito de este programa es eso,
pero yo sí pido de que haya celeridad en el control y prevención de los incendios forestales. En este periodo del año y hoy, en esta época, en esta Semana Santa, yo personalmente estoy preocupado de que de pronto el ascenso de la gente que tradicionalmente va al Cerro de las Tres Cruces a festejar o a compartir su Semana Santa, haciendo el ascenso de la ciudad, y son miles las personas que suben. Dios quiera que no se vaya a presentar un incendio, porque pues, la gente tampoco va con el propósito de eso, pero una colilla de cigarrillo mal tirada o un fósforo puede iniciar un incendio forestal. Me imagino que las autoridades, los bomberos y todo lo demás estarán tomando las medidas preventivas del caso, pero si la comunidad nos escucha, queremos pedirle el gran favor de que sea cuidadosa con eso y que ascienda a los cerros como bien está programado o como bien lo han querido, pero que vayan con espíritu de protección y conservación de eso. Qué importante esto que está mencionando nuestro invitado, el profesor Freddy Adalberto Martínez, porque como siempre mencionamos en este programa, una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque. Y hoy nuestro invitado nos ha hablado de las cuencas hidrográficas, que son esas áreas geográficas delimitadas por la presencia de ríos y sus afluentes, donde el agua fluye de manera interconectada. Por eso debemos saber que son fundamentales para la vida de los ecosistemas y para el abastecimiento de agua dulce a las comunidades. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir hablando acerca de este tema, profundizando, conociendo más y para saber cuáles son esas acciones que podemos implementar para proteger y conservar estas cuencas, para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.